Hola, buenas tardes. Soy Alejandro Treviño, soy del equipo 3, que está formado por Luis, Axel, Brandon, Darika e Iván. Y vamos a hablar sobre el impacto ambiental. Introducción. El impacto ambiental, también conocido como impacto antrópico o impacto antropogénico, es la alteración o modificación que causa una acción humana sobre el medio ambiente, debido a que todas las acciones del hombre repercuten de alguna manera sobre el medio ambiente. La sustentabilidad se define como la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos, sin agotarlos o exceder su capacidad de renovación. La contaminación ambiental es uno de los principales problemas que se está dando a nivel global desde hace mucho tiempo, afectando a todo el planeta, a su biodiversidad y a la salud de las personas. Son diferentes los tipos de contaminación que existen. Todo depende de la zona o elemento que vea afectado y del tipo de agentes contaminantes que producen el problema. Toda contaminación está causando grandes consecuencias a las que hay que poner solución. Aún estamos a tiempo de pelear los efectos de contaminación ambiental, pero quizás mañana no. Se entiende por contaminación ambiental cuando existe la presencia de sustancias nocivas en el agua, aire o suelo. Las sustancias nocivas son lo que llamamos contaminantes ambientales, pudiendo tener diferente origen. Además, se encuentran en diferentes concentraciones y en diferentes lugares. Es fundamental proteger el medio ambiente para reducir la destrucción de los ecosistemas causada por actividades hechas por el hombre. Es más, una obligación moral para los seres humanos el proteger el medio ambiente de la contaminación y otras actividades que conducen a la degradación ambiental. Es importante destacar que dicha degradación es perjudicial, ya que amenaza la salud a largo plazo de los animales, los humanos y las plantas. Yeah. Planteamiento del problema. El cambio climático, la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, son algunos de los grandes problemas medioambientales a los que nos tendremos que enfrentar de aquí a los próximos años. El cambio climático es el principal problema ambiental, económico y social al que nos enfrentamos. Según Naciones Unidas, sus expertos científicos, el IPCC, alertan del aumento de temperatura debido a la emisión de gases de efecto invernadero generados por la actividad humana y sus consecuencias catastróficas en todo el planeta en forma de fenómenos naturales. Extraemos como huracanes, lluvias torrenciales, sequías, deshielos de glaciares, aumento del nivel del mar, etc. Lo que nos afecta ya en mayor o menor medida a todos los seres humanos y el resto de especies del planeta. La escasez de agua es otro de los grandes problemas medioambientales del siglo XXI, advierte la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Más de 1.500.000.000 de personas carecen de agua potable en condiciones, y puede que lo sean más con una población creciente. Las actividades agrícolas e industriales explotan de manera insostenible los recursos hídricos mundiales, sin olvidar que el cambio climático o la contaminación ponen aún más en peligro la disponibilidad de este precioso elemento. Hipótesis. Para resolver este tipo de temas, primero que todo necesitamos generar conciencia en todas las personas de ese problema que nos toca a todos. Después de dar a conocer la magnitud de este, se procede a dar soluciones al respecto, soluciones viables y fáciles que nos abarquen a todos. Si la contaminación no es controlada a tiempo, los hijos de nuestros hijos, o más próximo aún, nuestros hijos sufrirán todos los daños que se generan como consecuencia de hoy, de todos esos daños que estamos haciendo con nuestro mundo. Si las grandes fábricas del mundo no plantean formas de prevención de desastres o mejor de generación masiva de químicos y tóxicos en nuestras aguas, se generarán muertes totalmente millonarias a causa de las aguas contaminadas. Si las personas desde casa no empiezan aportando un granito de arena por el planeta, como sería la separación de desechos o el método de reciclaje, se incrementaría más la contaminación, contribuyendo así a la masividad del daño del mundo. Mucho gusto, mi nombre es Luis Eduardo, soy del equipo 3. A continuación hablaré sobre los tipos de contaminación. La contaminación del aire. Esta contaminación se trata de la alteración de los gases que se suspenden en la atmósfera. De esta forma es que dice que el aire está contaminado, cuando agente cambia su composición química.
Hasta la revolución industrial, la pureza del aire solo se alteraba por causas naturales, por ejemplo, los resultantes de las erupciones volcánicas. Sin embargo, hoy en día la actividad del hombre afecta a la atmósfera como un enorme volcán que nunca deja de introducir nuevas sustancias en el aire. La contaminación del aire causa muchos daños, entre ellos podemos mencionar: impide el crecimiento de plantas y animales. Yo soy Axel. Ahora voy a hablar de la contaminación del agua, también llamada contaminación hídrica, y se origina cuando se realizan alteraciones o modificaciones al agua, ya sea de ríos, mares, lagos, entre otros. Nuestro planeta está constituido por el 70% de agua. Las principales fuentes de agua utilizables se encuentran en ríos y lagos, así como en el subsuelo. Sin embargo, el agua es otro recurso renovable en peligro y este se debe a la actividad humana. En muchos casos, en zonas altamente industriales, el agua pura que proviene de la lluvia antes de llegar al suelo, una vez en el suelo, el agua pasa a través de la superficie o se filtra al agua subterránea. Eso es la lluvia ácida. Y se han determinado las siguientes fuentes de contaminación del agua, que es la contaminación doméstica, contaminación industrial, contaminación rural por derrames de petróleo. Dice, la contaminación del suelo se define como el aumento en la concentración de compuestos químicos que provoca cambios perjudiciales y reduce su empleo potencial. Tanto por parte de la actividad humana como por la naturaleza, el suelo está formado por una gran variedad de compuestos, de los cuales los más importantes son los nutrientes. Además de ofrecer su riqueza a través de la agricultura y la ganadería, son otros componentes ambientales que sufren daños por la contaminación y se debe principalmente a la acumulación de desechos y residuos domésticos e industriales, insecticidas y pesticidas, y a la destrucción de bacterias beneficiosas por la acción de sustancias químicas no degradables. Ocurre la contaminación de los suelos cuando se liberan sustancias químicas de una enorme infiltración abajo del suelo. Entre los contaminantes más importantes del suelo se encuentran los hidrocarburos como el petróleo y sus derivados, los metales pesados frecuentes en las baterías, el metil, terbutil, y los herbicidas y pesticidas, los cultivos industriales generalmente fumigados y los monocultivos y los organoclorados producidos por la industria. También vertederos y cinturones ecológicos que entierran grandes cantidades de residuos urbanos. Esta contaminación puede afectar directamente a la salud y el contacto con fuentes de agua potable. Las grandes acumulaciones de desechos y basura son un problema creciente causado por grandes multitudes de personas en ciudades industrializadas o en proceso de urbanización. La basura se acumula principalmente en los vertederos, pero a menudo es arrastrada por el viento o los ríos y se dispersa sobre la superficie de la tierra y a veces llega al océano. Los contaminantes atmosféricos más frecuentes son los gases, que son contaminantes atmosféricos más contaminantes, son los de los vehículos automotores, las industrias, los fundicionales y los combustibles para funcionar como petróleo. Eléctricas que queman combustible para funcionar como petróleo. En este proceso el mojo contaminante del aire como el CO2 y el CO3, el CO2 y N2, dióxido de carbono, óxido de azufre, óxido de nitrógeno, ozono y fluorocarbonos de cloro. Partículas sólidas. El aire se encuentra en suspensión, especialmente en las ciudades. Existen diferentes tipos de partículas sólidas en suspensión y consiste en humo, polvo, metales pesados y ceniza. Proteínas de tamaño microscópico. Estas partículas forman una densa niebla en las ciudades llamada smog. Cuando respiran, los contaminantes llegan a los pulmones causando trastornos respiratorios. Los días fríos y húmedos son los días más favorables para la formación de smog. Conclusión. Después de investigar varias fuentes, llegamos a la conclusión de que el impacto ambiental es uno de los principales factores que afectan al planeta, a los seres humanos y a todos los seres vivos que habitamos en él, pues cualquier cambio que se hace en este provoca un desequilibrio en la Tierra, que afecta a cada organismo. También llegamos a la conclusión de que los seres humanos somos los principales causantes del calentamiento global y la contaminación, que mejora nuestros hábitos. Tenemos que empezar a mejorar nuestros hábitos y empezar a ser más sustentables en el medio ambiente.
cuidando nuestras acciones, pues todo tiene un efecto en cadena, que con el paso del tiempo nos va a afectar a nosotros mismos. Es importante estar informado sobre las causas principales de la contaminación y ser consciente, o más bien ayudar a disminuir esta con procesos que todos los seres humanos debemos ser para sí. Las generaciones que vienen están en menos riesgo de recibir algún desastre ambiental o enfermedades por la contaminación del aire o el agua.